features of this unit. Nandini, can you wave? Thank you. Um, Focusing on the ways in which architecture can foster new social practices and relations, Am, especially those that may contribute to healing divisions and to nurturing new forms of ambos artistas se involucran con distintas formas de responder al trauma y la violencia. culture to Le llaman a interpret esto interpretar, de crear cultura y que la cultura nunca es estática fostered as an environment for acting and being in the y world. que la cultura es algo para actuar y estar en el mundo. Y para eso tenemos a diferentes actores. Focuses on the future of architectural practice as it relates to Esto se concentra en la arquitectura y comunidad, el trabajo en comunidad and the emergence of new and collective y la environments. emergencia de nuevos Our recent espacios colectivos para throughout gente. this year has focused on the neighborhoods of Este Central año se ha convertido en el enfoque en building new Corona coalitions Queens between y neighbors a una coalición entre los during the vecinos COVID-19 y es pandemic. precisamente más cuando With era this el work tiempo in de mind, COVID. Con we este should ask trabajo the en following mente, question. What esperamos are the intersections between responder la everyday pregunta human de cuáles everyday son las behavior intersecciones outside of entre our la communities? cultura y los Most procesos of the en los que se manifests are being involucran la seen, comunidad. and our own as future Y designers and nuestro architects trabajo como witness. futuros diseñadores, Toro Lab arquitectos and y, Guadalupe y Maravillas, artistas. our two guests. Toro Lab represented here by Raúl Cardenas, um, and our, our two guests today combine direct community Ambos artistas performance con and spatial intervention in están creating involucrados con spaces aspectos de la organización comunitaria for directa, la communities of performatividad colectiva y societal las prácticas practices and institutions. escultóricas, What can a menudo aprovechando las oportunidades dentro de los espacios de arte contemporáneo different sets of tools in para building involucrar sus redes our comunitarias guests y prácticas de in curación. common, and yet they have never met before. Ellos comparten mucho en común, pero es la primera vez que están acá. Y a pesar de no compartir tantas cosas y no conocerse, ellos dos y los dos artistas y el Museo de Queens llegan a juntarse Such encounter embodies y uncertainty muestran que with regard to todos, so we are in the year of uncertainty for Queen's Museum. I can't And so, in that spirit, we wish to thank the artists and the museum for hosting us. Special thanks from myself and Nandini Bakchi, the co instructors of Unit 25 Building Culture, to Catherine Grau, Gia Enrique, Lindsay Berfond, and Sally Talent from the museum for supporting this evening's conversation and building culture's broader pedagogical vision. I will now pass it back to Gia to introduce the program. And after the artists speak, we will also have the opening questions will really come from the students of Unit 25. Thank you very much. Muchas gracias, Villan. Quiero presentarles esta charla sobre el trabajo curativo dentro de la comunidad. Para mí es un placer poder presentarles a dos personas increíbles en nuestra comunidad y voy a hablar sobre ellos, sobre su biografía. Raúl Cárdenas es fundador y director de Toro Lab, 1995, un colectivo de artistas, taller y laboratorio social. Su trabajo ha sido exhibido internacionalmente en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el Museo de Arte Moderno de Luisiana, Dinamarca, Los Ángeles, el Museo de Arte Contemporáneo de Sydney, también en las Bienales de Venecia, La Habana, Liverpool, la Bienal de Arquitectura de Beijing, de Mercure, Brasil, de Lyon, Francia, entre otras. Ha sido premiado por The American Center Foundation Award y becado de la Fundación Rockefeller. En el 2011, funda y dirige el eje creativo digital para el Plan Estratégico Metropolitano de Tijuana, Tecate, Playas del Rosario, y fue nombrado el personaje del año por el periódico Frontera. Ha sido asesor en desarrollo sustentable de ciudades e innovación social para la ciudad de Tijuana. Actualmente dirige la asociación civil Sociedad de Agentes de Cambio. El programa de laboratorio de la Granja Transfronteriza
y el Laboratorio de Investigación de Innovación Social Aplicada, LISA, en Tijuana y Ciudad de México. Él es Raúl Cárdenas, uno de nuestros speakers, y también voy a presentarles a Guadalupe Maravilla, que es nuestro co-thinker en el Queens Museum. Él es un artista visual, coreógrafo y curandero transdisciplinario. A la edad de 8 años, Guadalupe Maravilla is a transdisciplinary visual artist, choreographer, and healer. At the age of 8, no acompañados que llegaron a la frontera de Estados Unidos en la década de 1980, como resultado de la Guerra Civil salvadoreña. Como reconocimiento a su propio pasado migratorio, Maravilla fundamenta su práctica en los contextos históricos y contemporáneos de la cultura inmigrante, particularmente la pertenencia a comunidades latinx. Han expuesto y actuado en importantes museos como Whitney Museum of American Art, el Metropolitan Museum of Art, el Instituto del Institute of Contemporary Art Miami y muchos más. En el 2019, Maravilla recibió una beca de la Fundación Guggenheim. Maravilla vive actualmente en Brooklyn, Nueva York. Démosle entonces la bienvenida a estas dos grandes artistas, Raúl Cárdenas y Guadalupe Maravilla. Yo les pediría a Raúl y a Guadalupe estar en el canal, por favor, de español y poder hablar despacio para que nuestros intérpretes puedan hacer la adecuada interpretación. Gracias. Yo 15 minutos a todos, una disculpa, y entonces voy a empezar a compartir pantalla. Ustedes me dicen si se puede ver y voy. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí, por supuesto a los de Queens, a Spitzer, a Villanti y a Guadalupe por compartir. Miren, les voy a enseñar rápidamente imágenes en estos 15 minutos. Esto es un poquito como verían el estudio de Torolab en Tijuana, Baja California, ¿sí? Al cual cordialmente los invito a que lo vean y van a ver que el manejo del estudio no nomás nos pertenece a nosotros, ha sido tomado por la comunidad. Pero ahora, desde que estamos en el confinamiento con la pandemia, pues nos hemos visto haciendo cosas que no nos imaginábamos que íbamos a hacer. Hemos tenido que hacer cosas que, bueno, eran distintas a nuestro trabajo y hemos tenido pérdidas irreparables. El trabajo de Torolab trata, y es una autoría compartida que trata sobre las ideas de otras personas sobre vivir mejor. Y con estas ideas hacemos trabajo y es muy notorio que lo que nos enseñan en la escuela no es suficiente porque estas ideas pueden venir, caray, de economía o violencia, de salud o de vivienda. Y entonces empiezan procesos multidisciplinares que se activan prácticas transdisciplinares, que una parte del equipo le dice prácticas antidisciplinares, pero la mayoría, y si quieren me preguntan después por qué, le llamamos prácticas contradisciplinarias. La mitad del trabajo son mapas, paisajes, retratos, esculturas, instalaciones sobre territorios como goles fenomenológicos que nos ponemos para entender un lugar. Y con esas ideas de otras personas que a veces, caray, son lujo decadente y otras tienen que ver con tener la necesidad a flor de piel, ¿sí? Se hacen trabajos que tienen la poética, ¿sí?, de la supervivencia. Cosas que van de urbanismo molecular que le llamamos sobre nuestros cuerpos y el cuerpo de la ciudad, donde podemos hacer mapas como que nada más esta pieza de pan
Si te lo comes, tiene todos los nutrientes faltantes de la dieta diaria del mexicano en términos de vitamina A, B, C, D, E, hierro y calcio. Y tiene 9 gramos de proteína, ¿sí? A menos que te comas la vegetariana que tiene 16. Y se crea una cooperativa con vecinos y con estudiantes que manejan el sistema y lo continúan, ¿sí? Y cómo esto va generando territorios de enganche en diferentes territorios y lugares, ¿sí? Abriendo posibilidades a partir de dinámicas en cual el arte nada más activa algo y después se posiciona en diferentes territorios. Ahora, o cosas como sistemas de comunicación entre comunidades que los padres no hablan el idioma de los hijos. Entonces después se convierten estas cosas no nomás en mapas, sino quizás en emprendimientos que cambian la forma de alimentar en escuelas primarias en alguna ciudad. Mientras tanto, ¿sí? Se van generando todos estos procesos de comunicación intergeneracional. Esto nada más es una introducción para poderles hablar del programa de la Granja Transfronteriza. La Granja es nuestro estudio. En estos 26 años que tenemos juntos en Torolab, en los últimos 11 empezamos este programa y se divide en 3 partes. Lo primero es entender el territorio de Tijuana, Baja California, que si lo conocen no me dejarán mentir. Es un lugar conurbado con San Diego, en el cual tú cuando cruzas no viajas a Tijuana de San Diego, estás ahí. Y están familias divididas, caray. Viajas a Los Ángeles o a Ensenada o a Mexicali o a Las Vegas. Es la entrada de China y de Asia a México. Es un territorio de oportunidades para los que están de un lado y del otro de la moneda en términos de la ley. ¿Sí? Y cuando fue uno de los territorios más violentos del mundo por asesinatos, empezamos un proyecto que primero empieza, ¿sí? Una parte metropolitana en la cual con el Instituto de Planeación Territorial se hace un nuevo eje estratégico, que con prácticas creativas, con arte, con artesanía, con tecnología, puedes detonar cambios en colonias, en barrios, de abajo para arriba. Pero esto es para evitar los procesos políticos de 3 y de 6 años de México. Si quieren, después me preguntan de eso. Quedarán muchas preguntas pendientes. A nivel territorial de ciudad, ¿dónde? Por supuesto, quisiéramos hacerlo cerca de la frontera o hacerlo, caray, en áreas rurales, pero ¿dónde podemos tener más impacto? Y con ayuda de nuevas formas de lectura, no nomás hablando de pobreza, sino de pobreza alimentaria, que es distinta al desierto alimentario, y podemos hablar de esto después, encontrar un territorio o donde la criminalidad va de lo normal al alto impacto, donde no nada más es secuestro, sino asesinatos, y de dónde salen las personas que tenían llenas, no nomás cárceles, sino tutelares de menores. Y con estos mapeos encontramos Camino Verde, un lugar en que fue el primer territorio informal ¿cómo se llama?, de Tijuana, con personas migrantes que venían no solamente de todo México y Centroamérica y el Caribe, pero que vivían en informalidad, y es muy pequeño, nada más son 50,000 personas, pero el 43% son madres solteras, y el 72%, aunque exista la figura del papá, las jóvenes abuelas y bisabuelas y las mamás son las que llevan el dinero a la casa. ¿Sí? Estas son las imágenes que se veían de Camino Verde previo a nosotros entrar y las noticias. ¿Sí? En Tijuana son puros cerros, si ya lo conocen, pues ya saben, los pobres y los ricos viven en cerros y los demás vivimos en 3 valles, que cuando llueve y es informalidad, es un desastre, y en el 93 muchas familias, cientos, se ahogaron en lodo. Llegó el gobierno federal e hizo 4,5 kilómetros de un canal pluvial, que se gastó millones de dólares y que dividió una colonia, un lugar de frontera le puso otra, y organizó un barrio en 2 pandillas que te cobraban por cruzar. Imagínense esa ridiculez, ¿sí? No solamente eso, le inviertes millones de dólares a un lugar y no le vuelve a tocar por la cuantificación de cómo se divide el dinero de los impuestos en el país a partir de un gobierno central. Y en menos de 25 años se te hacen un lugar que le inviertes tanto dinero en estos mapas que ya platicamos de ellos. ¿Por qué? Porque si infraestructura sola no equivale a calidad de vida.
sino programas inteligentes como los que ven con sus profesores en la universidad o con lo que ven en Queen Museum o cosas como el trabajo de Guadalupe. Estas cosas son inertes y no tienen vida, ¿sí? La policía nos paró y nos contó mucho de cómo funciona eso y no nos querían dejar entrar porque en ese tiempo no había policía normal en Tijuana. Era la Policía Federal y el Ejército quien tomó la ciudad. Y no entraba la policía, no querían entrar camiones urbanos, no querían entrar taxis. Más importante, no querían entrar camiones de basura. Imagínense ustedes. ¿Sí? Y nos explican que cuando caen las partes de arriba del cartel, los que quedan a cargo son los de seguridad, que les llaman sicarios, y los dos más importantes residían aquí. Y no inventamos muchas cosas en Tijuana, más que cosas como la ensalada César, y no inventamos la droga cristal que hace que la cocaína se vea socialmente responsable y ecológica, pero sí se mejoraron los sistemas de producción. Y eso hizo muy peligroso, ¿sí?, a este lugar y que las pandillas no fueran pandillas. Pues bienvenidos a Camino Verde. Nuestro trabajo fue imaginarnos cómo puede ser este canal, taparlo y generarle programas. ¿Sí? Se convirtió en un club de niños y niñas, en una casa de seguridad, en un club de niños y niñas, ver qué podíamos hacer en este canal, ¿sí? Y salirnos de él y generar un enganche que de alguna manera trabajara para que cuando vinieran artistas o productores culturales no fuera una explotación y la comunidad colaborara con ellos. Y lo hicimos con jefes de familia, no nomás con jóvenes y niños, ¿sí? Y después pregunten lo difícil que es eso, pero es algo que hemos venido haciendo sobre todo en los últimos 18 años. Entonces, con vidas como la de Polo, que viene de Michoacán, o Elvia, que viene de Guerrero, o Alma, que viene de Durango, o Lorena de Sinaloa, se empezaron procesos de escritura con escritores increíbles de Baja California que llamamos, y ligados a historias de vida y formas de alimentarse, ¿sí? Y se producen las piezas del recetario, ¿sí? Que después podemos hablar más de ella, y un contrato nuevo con organizaciones de arte contemporáneo, en donde cuando compraban una obra, se hacían responsables que la obra, ¿sí?, iba a cambiar un territorio real y tenía que incrementar de valor, ¿sí? Y el recetario no es otra cosa más que un documento de urbanismo táctico y social que en manos de personas como el artista que sigue después de mí o el Queen Museum puede ser transformativo. Lo que nosotros hicimos con este grupo de padres de familia y jefes de familia y madres solteras es La Granja, que es un pequeño centro de investigación entre arte, ¿sí?, que se sale de la galería y a partir de procesos democráticos genera músculo cívico, y ciencia aplicada, ¿sí?, en donde que puede ser obsoleta en menos de 2 años, pero, ¿sí?, pero que no quiere vivir en un paper, que quiere vivir generando un impacto, ¿sí? Y trabajamos a partir de residencias, ¿sí?, de arte y de personas de ciencia aplicada, ¿sí? Una de las partes, fíjense, aquí es cuando empezamos a nivelar el canal, que fue una cosa, ¿sí? Estas son de las maquetas que hicimos con periódicos, ¿sí? Y vean nomás, una vez que lo nivelábamos, antes de ponerle una cancha de fútbol o un centro comunitario, ya le quitabas el power a las pandillas, ¿no? Hay un señor barriendo tierra. ¿Quién fregados barre tierra? ¿Sabes? Esos son estructuras de pertenencia y es un modelo de trabajo que le llamamos forestación social. Después podemos hablar de esto si gustan, ¿sí? Y una de las piezas principales es un edificio mismo que se sale del canal y se sale al territorio donde se juntaba la pandilla más peligrosa, ¿sí? Y ahí empieza siendo una calle que le da servicios de agua, luz y drenaje a 21 familias, pero genera un edificio permanente en un lugar donde todo es efímero. Y principalmente dice, ¿saben? No me voy. Esta es una decisión de vida. Mi hijo Adriano va a crecer con el tuyo. Estamos jodidos, pero jodidos juntos. Y eso cambia la conversación y baja los niveles de inseguridad. Aquí está Manfred Reiner y con Stefan Winsperger, Hannah Hollinger, el Ghana Think Tank que hemos tenido en residencias, se hacen programas, por ejemplo. Aquí estamos desmantelando una obra en talleres de audio y video, de edición de audio, escritura, guionismo y actuación. Y con 33 familias se hace una película que se llama Tito, que ganó el Premio Latinoamericano de Cine a Mejor Documental de Ficción.
¿sí? Lo de música es muy importante, pero no tendré tiempo de explicarlo. Hay piezas que son muy performáticas de la granja, ¿sí? Y otras que son muy locales con tecnología, en donde damos wifi gratis a los vecinos alrededor. Ahí con mi compañero Christopher Chichelmihai, que en el MIT hizo de Center for Civic Future Media. O esta otra pieza que tenemos dentro, donde tienes biometrías y se conecta con la escuela del estado, de cómo se llama, de medicina, y en menos de 15 minutos tienes un análisis clínico y ¿cómo se llama? Y una cita con un doctor. Y estos científicos trabajan obras en las cuales ya hemos tenido una tesis de doctorado y 2 de maestría sobre bienestar subjetivo en zonas de informalidad. A esto le llamamos inteligencia vecinal y de ahí salen nuestras operaciones de campo, ¿sí? De las cuales salen programas como arquitectos de cabecera, que se hacen con el Politécnico de Cataluña y universidades en Colombia, y en Argentina y en la Ciudad de México. Y esto mismo nos conecta a nuestro programa de inteligencia urbana, donde traemos a los científicos más importantes de la Red Nacional de Investigación de CONACYT. Les digo, donde está cómputo ubico, inteligencia artificial, el Internet de las cosas, y que hagan un compromiso sobre no compartir papeles, sino, caray, sobre cómo tener impacto en el mundo real. Esto lo tuvimos que tener con la pandemia, pero regresará. Y por supuesto, la granja produce alimento. La mitad de nuestro estudio es un laboratorio gastronómico que tenemos con el Culinary Arts School, ¿sí? Y es parte de nuestro modelo económico, ¿sí? Ahí está Bernardo, el muchacho de la cachucha azul, que con él, bueno, él nos lo robamos del territorio y ya tiene trabajo en España y salió del Culinary Arts School ahora. Y cierro con 2 cosas. La primera es, no sé si esto sea cierto, pero llegó la Policía Ministerial del Estado y nos dijo que en menos de 6 años había bajado el 85% los índices de criminalidad. Miren, nosotros hemos estado trabajando mucho en contacto en Medellín y sabemos que ellos les tomó 9. Yo no sé si sea cierto, pero si es la mitad, lloramos cuando nos dijeron. ¿Sí? Para una intervención artística es algo, compañeros. ¿Qué sigue para nosotros? Es una vergüenza que para 50,000 personas no haya una secundaria y una prepa. Creo que tenemos un programa con arte, ciencia, nuestros cuerpos y el medio ambiente que puede ser, caray, queremos pensar que por lo menos competitivo a nivel mundial. Porque si no, qué vergüenza que así quieran combatir la pobreza y la criminalidad. Y creo que se me acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Raúl, muchísimas gracias a ti. ¡Wow! Ahí puedes ver a todo el mundo aplaudiendo por tremenda presentación. Estoy súper emocionada de conocerte y de conocer tu trabajo. Muchísimas gracias por eso. Y bueno, estamos a la mitad. Recién, por favor, vayan preparando sus preguntas. Yo ya escribí muchas. Tengo varias preguntas para Raúl. Y estoy segura que voy a tener muchas más para Guadalupe Maravilla. Guadalupe, es tu turno. ¿Estás en mute todavía? Tu micrófono, por favor, si lo puedes. We hear you, but in Spanish. We need to hear you in English. Yes. Thank you. Guadalupe, todavía tu micrófono está en mute. Ajá, ¿me pueden escuchar ahora? Sí. ¿Sí? Ahora sí. Ok. Sí. Ok. Solo me gustaría, por favor, recordar para que puedas hablar despacio y nuestros intérpretes, o en este caso ahora Mariam, pueda hacer la interpretación. Ok. Gracias. Ok, aquí vamos. Estaba diciendo de que le quiero decir muchas gracias a Raúl por la presentación. Estaba increíble, tan inspirante. Wow. Muchas gracias, Raúl, por tu presentación y muchas gracias al Queens Museum por organizar esto. Ok, voy a empezar. Mi trabajo viene de un lugar bien personal. Yo fui, como dijo Gia, de
yo fui los primeros niños que llegaron a Tijuana. Increíble porque está hablando Raúl de Tijuana, de El Salvador en los 80s, ¿verdad? Yo estaba en El Salvador durante la guerra civil y fue separado de mi familia. Y por tierra crucé de El Salvador a Honduras, a Guatemala y por México. 2 meses y medio por tierra. Me pasaron de coyote a coyote, un niño de 8 años. Y estaba en Tijuana por 2 semanas, casi 2 semanas y media tratando de cruzar la frontera. Y fue, en esos tiempos, pues claro, bien diferente a lo que está pasando ahora en esa área. Nosotros estamos escapando de una guerra civil que tiene sus propios traumas, ¿verdad? Pero muy diferente a lo que está pasando ahora y lo que estaba pasando por los últimos 30 años ahí. Cuando yo tuve una gran suerte de haber cruzado y en mis mucho tiempo después, saqué mi green card, en mi citizenship de Estados Unidos y bueno, tuve la oportunidad de ir a la escuela, a estudiar, a sacar mi máster. Ahora soy profesor de la Universidad en Virginia. Bueno, mucha suerte y también he sido artista visual y que me ha dado la oportunidad de hacer lo que estoy haciendo ahora. Pero mi gran profesor, el profesor que ha sido lo más importante para mí es cuando tuve cáncer. Y yo digo que el cáncer ha sido mi gran profesor. Y de ahí aprendí a sanarme yo de mi cáncer, que siempre estoy trabajando en sanarme en eso. Y aprendí de que trauma, si no se trata, si uno no se cura de sus traumas, se puede convertir en depresión, se puede convertir en muchos tipos de enfermedades. Para mí, esa trauma de que tenía de un niño de 8 años se convirtió en cáncer. Y cuando lo descubrí tenía 35 años, ya era un cáncer bien avanzado, casi a stage 4. Y fue estaba un tiempo bien difícil para mí, pero yo estaba pensé que toda mi vida estaba preparando para ese momento, ¿ya? Tuve cirugía, 2 cirugías, radiación, quimioterapia, pero con mucha suerte, siempre digo que he tenido mucha suerte. ah, me llegaron todos los sanadores, curanderos, chamanes, brujos, cualquier cosa que quieras decir, me llegaron. Y vinieron de Tibet, de China, de Corea, de Israel, Estados Unidos, mexicanos, centroamericanos y brasileros, peruanos, todos, chilenos, todos de Sudamérica. Y aprendí maneras de aprender de dónde venía mi cáncer, por qué, y ahí aprendí de que mi cáncer me llegó porque estaba traumado. Esa trauma se convirtió en un tumor que era el cáncer, ¿verdad? No es que todas las personas que tengan un tipo de trauma se va a convertir en cáncer, pero sí se puede convertir en otros, como digo, otros tipos de enfermedades. Como después de todo ese tiempo aprendí como de las plantas, aprendí de diferentes tipos de meditaciones, aprendí que sonido es su propia terapia. Cuando estaba agarrando tratamientos de radiación, aprendí de que para combatir cómo me estaba destruyendo el cuerpo la radiación, aprendí de sonido, de algo que se llama sound baths, como es como una terapia de sonido, ¿verdad? Como el cuerpo es 70% agua y en estas vibraciones que manda el instrumento, sueltan todo el estrés, la ansiedad y cualquier cosa que una carga negativamente en el cuerpo, lo suelta, ¿verdad? Y eso es lo que hace la terapia de sonido. Por ejemplo, es como, yo siempre hablo de eso, si uno agarra un gatito y se lo sienta al lado de uno, encima de uno, la vibración del gato empieza a relajar la persona, ¿verdad? Como bien, es una sensación bien especial. Pero con los instrumentos que son específicamente para esto, sí tienen poder de sanación. So,
como 2 años antes que empezara la pandemia, estaba haciendo unos programas, unos círculos de como workshops aquí en Nueva York. Y bueno, la idea de estos workshops era de enseñarle a la comunidad indocumentada cómo sanarse ellos mismos. Yo no creo en sanar a nadie, yo creo en ofrecer las herramientas para que las personas se curen ellas mismas. ¿Verdad? Eso es el trabajo que estoy haciendo. Mira, meditación trabaja así, y el trabajo de esa persona que agarre meditación y haga el trabajo todos los días. ¿Verdad? Esta planta hace esto. Es tú responsable de tomarte esta planta como té en cualquier manera, y esta planta te va a ayudar a hacer esto, ¿verdad? Con tu salud. So, empecé a hacer unos círculos que decíamos el Sound Bath para empezar, y después invitaba a alguien que venía a dar un workshop. Y en esos workshops había como personas que hacían como herbalistas, alguien que habló del poder de los hongos, alguien estaba haciendo una ceremonia de cacao. Teníamos conversaciones con la comunidad indocumentada de todas las edades. Ahí están los gongs, el instrumento que yo uso para hacer mis terapias. Estamos haciendo más de Reiki, un curandero que vino a hablar de diferentes plantas. Aquí estoy yo haciendo sound bath. Un herbalista que nos enseñó el poder de plantas que crecen salvajes en la calle, porque tienen una resistencia. También aquí está otra foto de los sound baths. Muchos tipos de ejercicios, como de todos, como de yoga, tai chi, qigong, maneras para mover el cuerpo y para soltar energía. ¿Verdad? Esos programas seguían por casi todas las semanas, las hacíamos. Siempre terminábamos en un círculo, y una amiga que es salvadoreña cocinaba comida y hablábamos de nutrición para terminar. Y en esas conversaciones hablamos de los problemas que teníamos, como hasta algo tan fácil para, ok, ¿cómo tengo problemas durmiendo? ¿Cómo puedo arreglar esto? ¿Ya? Introducíamos plantas, diferentes ejercicios para calmarse y para poder dormir. ¿Ya? Estamos haciendo acupuncture. Aquí está un video. Cuando llegó el COVID a Nueva York, toda la comunidad que estaba trabajando con ellos, no tenían trabajo. Y me llegó el dinero del gobierno, lo compartí en 4, se lo di a 4 familias. Y puse esto en Instagram, y automáticamente la gente me empezó a dar dinero. Y me llegó casi $80,000 como en 2 meses, como rápido. Y empecé a darle dinero a la gente como cash. La gente me llamaba: Lupe, no tengo dinero para darle comer a mi familia de 4, necesito como dinero para 4 semanas. Ok, pum, aquí está el dinero, sin preguntas. Empecé a dar cash a la gente que lo necesitaba por esos 2 primeros meses, ¿verdad? Pero yo sabía que esto era solo temporario, porque a un punto se va a gastar el dinero. Aquí conocí a un pastor que también era indocumentado, a Juan Carlos Ruiz, y él estaba dando de comer a 3,000 familias. También me metí a trabajar a repartir comida con él, con dinero que tenía. Estaba comprando frijoles, arroz, maseca, casi 1,500 libras de comida a la semana. Yo las recogía en mi carro y las repartía, y las poníamos en estas cajas con la otra comida que tenía en la iglesia, y las repartíamos. ¿Verdad? Eso estaba haciendo todo desde abril hasta diciembre, todos los miércoles. Y también teníamos un jardín encima de la iglesia. Pero más importante, pude continuar el mismo programa que estaba haciendo antes, que estaba empezamos a hacer los sound baths en la iglesia para la comunidad que está ahí. Había gente que acaba de cruzar la frontera, que están llegando a la iglesia pidiendo ayuda.
Y yo no soy como, para mí es como tengo tanto respeto para esta iglesia porque está ayuda, es como la gente que llega a nuestros países, especialmente en Nueva York, el primer lugar que llegan a pedir ayuda es a la iglesia, ¿verdad? Y para tener un pastor que está ahí ayudando a las comunidades ha sido bien, bien especial, para que él también haya tenido esa experiencia de ser indocumentado. Um, es como bien lindo. Y yo estaba haciendo de abril a diciembre, también estamos haciendo los sound baths en la iglesia todos los sábados y dando los workshops y enseñando prácticas como meditar, cómo comer bien, la salud es súper importante, a dónde conseguir productos orgánicos que no sean tan caros, porque aquí es como para comprar comida orgánica es cosa de algo, solo la gente rica lo puede hacer, ¿verdad? Um, eso es ahí estamos. La dieta es súper importante. Hablo mucho de la comida. Yo después de mi cáncer no podía comer casi 90% de las comidas. Pero lo que ha sido bien importante para mí es que la única dieta que podía comer por muchos años era la dieta prehispánica, ¿verdad? Sin pan, sin queso. Eran como toda la comida prehispánica la podía comer. Cualquier cosa que llegó de Europa, como el queso, el pan, que no es saludable para uno, no lo podía comer. Y al final dijo que mejor voy a vivir quizás a 150 años y sigo comiendo así, ¿verdad? Como, pero eso es, nuestros ancestros, eso es lo que comían, ¿verdad? Como eran, las pupusas no tenían queso, ¿verdad? Era como, eran unas tortillas, puras tortillas, ¿verdad? Como con los vegetales. Um, así eran originalmente, pero eso es como hablar de nutrición, es como hay gente que llega con alergias y si uno se cambia la dieta es increíble cómo le afecta, hasta no es alérgico a los gatos, a los perros, al polen, nada de esto, es como si tiene problemas con dormir es quizás porque estás comiendo algo que no es saludable. Hablar de nutrición con todo lo que estoy haciendo ahí es súper importante. Pero lo más importante es que estamos conectando a nuestras raíces, a nuestros ancestros, las comidas de nuestros países. Pero sí, es como han colonizado hasta nuestras comidas, ¿verdad? Y eso es bien importante de estar aprendiendo y hablar de tener estas conversaciones. Y aquí está un clip de tocándolos con la iglesia. Bueno, ahí voy a terminar porque ya son 15 minutos, pero yo puedo hablar como 10 horas más y Raúl también quizás, pero para hablar solo en 15 minutos está, bueno, aquí estamos por las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Lupe. Excelente presentación. De verdad que estoy muy emocionada de tenerlos a los dos aquí. No veo preguntas en el chat, pero yo tengo una pregunta. Voy a empezar quizás con mi pregunta para ustedes dos. Realmente me gustaría saber cuál fue el momento, el pico donde ustedes decidieron salir de repente de su zona de confort o de lo que estaban haciendo ya como artistas, como lo que normalmente hacían para llegar a hacer todo este sanar en la comunidad. No todo el mundo lo hace. Me gustaría saber de cada uno cuál fue ese momento, esa persona, ese llamado, no lo sé, que los hizo cambiar hacia otro lado, mirar hacia otro momento. Bueno, primero quiero agradecerle a Guadalupe que haya compartido ese trabajo increíble e inspirador. De veras, gracias, Guadalupe. Y a las gentes que están todavía aquí en el público, miren, yo tengo dos momentos, Yanina. Uno es, yo vengo de Sinaloa. Y en mi familia, y esto no lo cuento mucho, pero en mi familia, mi hermano tiene un superpoder que es el de ser feliz, Pablo, pero nada más puede mover una mano.
¿no? Y es un hombre enteramente feliz y habla muy bien de mi familia. Y por mis padres, y mi mamá se clavó, se profundizó en pedagogía alternativa, y entonces la primaria la hizo en 2 años, en 8 meses la preparatoria, la secundaria, pero cuando quiso él entrar a una preparatoria normal, a un high school normal, y por cómo se veía él, no lo quisieron aceptar. Y como que fue un choque en el sistema de nuestra familia, ¿sabes? Ese momento, y mi papá se convirtió en activista y mi mamá, y no me preguntes cómo, pero pasaron muchas cosas a partir de eso, ¿no? De tratar de incluir. Se empezó a hacer un mapa del estado de las personas con discapacidades. Yo creo que ese proceso de vivirlo desde niño fue algo fuerte que nos ayudó mucho. Y luego, precisamente porque mi padre se metió en políticas para que hubiera accesos y esto, pues en otra ocasión lo platicamos, pero yo me escapé de un secuestro, pero no me escapé enteramente bien. Y fue un momento muy especial y logré irme con otras personas que estábamos atrapados ahí. Fue algo especial, ¿verdad? Pero no veo un momento específico. Esto es nada más tratando como de ubicarlo en algún lugar, ¿no? No te digo, a lo que voy es que dudo que vaya a decir algo. Digo, evidentemente Guadalupe, él tendrá que contar lo suyo, pero no veo un momento donde, viviendo en los países que nos toca vivir, estemos en la zona de confort, Janina. ¿Sí me explico? Hay momentos que son un poco más complicados dentro de la zona de confort, ¿verdad? Pero no hay perdón, le estoy quitando espacio a Guadalupe. No, gracias, Raúl. Bueno, para mí tampoco no ha sido para mí está bien claro de que cuando estaba aprendiendo cómo sanarme yo de mi propio trauma, ¿verdad? Y todavía estoy aprendiendo, por el resto de mi vida voy a estar aprendiendo cómo sanarme de esta trauma, porque hay muchas maneras, ¿verdad? Para mí ha sido como, siempre cuando aprendo algo, digo, wow, como yo tengo la mentalidad de como de, me encanta aprender nuevas cosas, especialmente cómo las puedo compartir. Siempre me pongo a pensar, ¿cómo puedo compartir esto? Pensar con todo lo que está pasando en la frontera y todo lo que está pasando a toda la gente de Centroamérica, de México, que están escapando, de Sudamérica, que están escapando de China, de Haití, todos esos lugares, ¿verdad? Que están escapando a sus países y vienen acá. Siempre me pongo a pensar de esos niños, de esas familias que están pasando por todas esas cosas terribles que están pasando. Y para mí lo que me está esperando ahora, y para llegar a ese punto, ¿cómo me agarro para mí es bien fácil. Si fuera artista visual, enseñando museos tranquilo, no puedo hacer eso, ¿verdad? Si quiero, ¿verdad? Pero no me interesa solo hacer eso. Para mí yo creo que como tuve una segunda oportunidad en la vida, porque había un punto que casi no llego, casi no, casi el cáncer me lleva, ¿verdad? Tuve que pensar mucho en eso. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué tengo segunda oportunidad? ¿Verdad? Y eso es como algo que me inspira mucho. Y siempre pienso de que con todo lo que he aprendido, no solo para mí, toda esa información que me ha llegado es bien importante para que que la ponga a compartir con todas las comunidades, pero especialmente a las comunidades que están pasando algo que yo pasé hace mucho tiempo, ¿verdad? Y es cómo sanar nuestra trama de esa experiencia de cruzar esa frontera y de escapar de nuestros países y la violencia, ¿verdad? Para mí es como yo todavía sigo aprendiendo y los momentos siguen cambiando ahora con COVID y me sigo adaptando, es como, y eso nunca va a parar. Pero yo siento de que ya, sí, no ha sido un momento específico, pero sí ha sido como unos cuantos años cuando decidí, ok, ahora sí es tiempo para compartir lo que he aprendido. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Lupe. Tengo una pregunta aquí en el chat de Cristian Coronel. Él nos pregunta,
¿cuáles técnicas y procesos han facilitado la comunicación entre Torolobab y la población de las cuales quisieran trabajar? Para ambos, ¿qué cambios debería existir en los sistemas que nos alimentan? ¿Cómo se cambia la granja y nuestras dietas? Raúl, ¿quisieras empezar? Sí, muchísimas gracias, Cristian. Mira, Cristian, depende del territorio, es diferente la forma de enganche. En un principio, yo creo que los primeros 10 años de nuestro trabajo, Cristian, pensábamos que podíamos tener como una metodología universal que iba a funcionar en cualquier contexto. Y bueno, eso de veras no nos funcionó, pero lo que sí hemos hecho es como bloques, de ir entendiendo territorios. Y el trabajo nos permite ponernos como estos gogles raros fenomenológicos para tratar de posicionarnos y pasar de estos procesos de empatía radical a una solidaridad que pudiera a lo mejor tener un tipo de colaboración de impacto. Entonces hay que entender como niveles de colaboración y cada trabajo requiere cosas distintas, ¿sabes? Algunas son, como dijera, ¿cómo se llama? Pablo Helguera, ¿no? Una colaboración nominal, pero el chiste es llegar a una colaboración que sea auténticamente una coautoría. Entonces, eso va siendo distinto. Una de las cosas que hemos visto es de que no es lo mismo trabajar en un territorio, y digo, y a veces lo hacemos por el trabajo, en una bienal, en un país que tiene muchas posibilidades de hacer lo que esté lleno de necesidad. Entonces, cuando tú tienes menos, tu tiempo vale más. ¿Qué vas a ofrecer a cambio de conocer a la persona para generar una pieza? Esa conversación viene del trabajo previo, estando en campo con esa comunidad, hasta que te permiten tener el privilegio de estar ahí. Creo que ahí deberíamos de estudiarlo y con mucho gusto para cualquiera, de proyecto en proyecto, ¿sabes? En el caso de Camino Verde, lo que enseñé tuvo que ver con cuestiones primero de lectura y escritura, y después de escritura creativa con los mejores escritores de Baja California. Pero si nos vamos a otros proyectos de alimentación, tienen que ver con agrónomos o con lingüistas, todo depende. ¿Sí me explico? El tipo de enganche sí tiene que ver en tu forma de observación, no nomás de tu trabajo, sino saber aprender a escuchar y tener la humildad de saber que tu proyecto puede cambiar ya estando en campo. No sé si quiere contestar. Y la siguiente parte no me acuerdo qué era, discúlpame. Sí, ya la puedo repetir. La siguiente parte es ¿qué cambios debería existir en los sistemas que nos alimentan? ¿Cómo se cambia la granja y nuestras dietas? Mira, yo creo que alguien que habló muy bien sobre eso es Guadalupe. En nuestro trabajo, mira, nosotros tardamos como uno de nuestros proyectos, una parte de nuestros proyectos que hacemos, le llamamos urbanismo molecular porque se trata como somos organismos que generan organismos, Cristian. ¿Sabes? Antropomorfizamos desde nuestras escuelas, nuestros programas, nuestras ciudades, los pudiéramos estudiar y como fragmentar y entender partes íntimas de un organismo a otro. Vaya, nos hacemos un análisis clínico y podemos entender el territorio donde estamos o deberíamos de poder tener como un entendimiento de estos organismos. Lo hemos hecho desde temperaturas y la manera como nos relacionamos hasta las formas como los espacios vitales de nosotros, ¿sí? Están en conexión, caray, con no solamente con proximidad, pero que son imposibles de medir porque es como dejamos entrar a las personas que nos quieren. Y el alimento tiene un montón que ver con esto porque es el parte del desarrollo, no solamente de cómo tú te alimentas para vivir, pero cómo vas formulando procesos cognitivos en donde vas generando como un entendimiento semántico de tu territorio, ¿sabes? Si no lo vemos de esa manera, te pierdes la oportunidad de entender las cosas. Entonces, no es lo mismo un proyecto de alimentación que nos presente Guadalupe, por ejemplo, con una comunidad diversa a la que presentemos en una que tenga como cultura endémica, ¿sabes? Entonces, otra vez volvemos al territorio y volvemos a la naturaleza del hombre con su lugar, ¿sí?
Muchos de nuestros trabajos ahorita radican presencialmente en cómo vamos ligando procesos de estos, no solamente a cuestiones de prevención de criminalidad, sino a proyectos de vida que empiezan a ver cómo nos comunicamos, porque es otra cosa que tiene el alimento, y con esto paro porque le toca a Guadalupe, es el valor insustancial del alimento, todo lo que se hace alrededor de él, nuestras costumbres, nuestras formas de acercarnos, nuestras maneras de sentarnos, cómo servimos algo, cómo huele y cómo entendemos un paisaje organoléptico a partir de entendernos en el ritual del alimento. Pero es que si no tienes toda esta parte de salud contemplada, es más de lo mismo, ¿sí? Ojalá ya haya contestado un poco de eso, pero con mucho gusto puedo desarrollar más. Sí, no, gracias, Raúl. Sí, no, yo estaba pensando lo mismo, ¿verdad? Es como, yo creo que el gran problema que tiene nuestra sociedad en casi todo el mundo ya es que no tenemos relaciones con las plantas, ¿verdad? Como de esta manera, ¿verdad? Es como, ¿quién aquí en este chat ha crecido su planta de semilla, ¿verdad? Como, no hay mucha gente que lo hace, especialmente viviendo en ciudades, no tenemos ni terreno para crecer nuestras semillas. ¿Y cómo vamos a tener esa relación con la comida? Es algo bien especial crecer una semilla y mirar el arbolito crecer y agarrar esa fruta o vegetal y comerla. Como, wow, es como bien básico, ¿verdad? Pero casi nadie lo hace, casi nadie lo ha hecho. Cuando uno empiece a comer así y a crecer su propia comida, uno empieza a respetar más las plantas y empieza a entender la nutrición que tienen esas comidas, ¿verdad? Y eso es nuestra relación con las plantas, pero viviendo en ciudades es bien difícil, es bien difícil. Pero tenemos que estar pensando como dijo Raúl, no es como, ok, vamos a cambiar la dieta, es una cosa, pero otra cosa es entenderla y seriamente entender las plantas. Y eso es un gran problema que tenemos como sociedad, porque todos vivimos en ciudades que no hay terreno. Pero sí, vamos a próxima pregunta. Gracias, Lupe. Y esta siguiente pregunta es específicamente para ti y nos dice, me pregunto, Lupe, si pudieras hablar de cómo el acercamiento a la curación, el ritual y la actuación en tus trabajos esculturales. Y tal vez también nos puedas hablar sobre tus proyectos recientes y futuros. Sí, bueno, ahorita estoy trabajando en una expo aquí en Nueva York, en un lugar que se llama Socrates Sculpture Park. Está aquí en Atlantic City, Queens. Y estoy haciendo unas esculturas ahora, pero todas las esculturas que estoy haciendo ahora son instrumentos para sanar. Tienen instrumento estoy usando mucho el gong ahora. Como digo, es como usando las vibraciones de los instrumentos para sanar. Pero tengo todo el parque y voy a tener un jardín ancestral. Voy a crecer unas casi 400 plantas de maíz para hacer unas paredes en el parque. Voy a tener plantas medicinales y voy a tener una fogata así de fuego en el centro para hacer rituales con fuego y sonido. Y vamos a tener como muchos sound baths y como estos, y también como vamos a bailar alrededor del fuego, porque es importante mover el cuerpo. Realmente que no hemos bailado un año, los que se han portado bien, no han bailado un año, ¿ya? Como eso va a ser importante mover el cuerpo alrededor del fuego. Esa es otra manera de sanar el cuerpo, ¿ya? Las performances que yo hago también tienen que ver con mi historia, de todo lo que está hablando, del cáncer, de la guerra civil, ser separado de la familia, ser indocumentado en este país. Yo construyo mis propias nuevas mitologías, que yo así les digo, ¿verdad? Y de ahí agarro mucho de los dibujos, las esculturas, la música, todo está conectado a mi historia personal. Pero ese show en Socrates abre mayo 15. Si están en Nueva York, vengan, por favor. Muchas gracias, Lupe. Definitivamente ahí estaremos. Tengo una pregunta más. Nos preguntan aquí. Ambos trabajos, Raúl y Lupe, cruzan la línea entre el arte y la vida cotidiana.
donde la vida cotidiana está impregnada de trauma y o violencia. ¿De qué manera ves este trabajo cambia la forma en que entendemos la creatividad y el arte en sí? Esa sería la pregunta. ¿De qué manera ves que este trabajo cambia la forma en que entendemos la creatividad y el arte en sí? Raúl, ¿te gustaría empezar? Bien, Janina. Miren, si entiendo bien la pregunta y gracias a Villanti por hacerla. Miren, yo creo que algo que se entiende es que cuando se pasa a procesos donde estamos tocando y estamos en colaboración con seres vivos que son parte de un territorio y que tienen ¿cómo se llama? Sus propias idiosincrasias, sus propias cosmologías, su propio entender, su propio sistema político. Cuando empiezas a trabajar con enganche y te permiten, te dan el privilegio de ser parte de sus vidas de alguna manera, ¿sí? Sobrepasa niveles que, si creen que en Estados Unidos hay broncas, deberían de venirse a nuestros países del sur para abajo, en cómo el arte, ¿sí?, puede ser olvidado por las esferas de mayor poder. Pero cuando se toma como una parte de un lenguaje y se hace como de una manera natural, como un sistema que te conecta, puede llegar a tener como procesos que no nomás te determinan una identidad, sino te determinan como funciones hacia otros territorios, sea política, sea economía, sea diseño, sean diferentes cosas en las cuales son parte de la vida. Y ya no nada más es parte de de un mercado natural que ya en sí existe sí o no dentro del, ¿cómo se llama?, del territorio sea por medio de galerías o, ¿saben? Son pocos los museos como el de Queens y eso que hacen como otro tipo de esfuerzos y acercamientos a otro tipo de prácticas, ¿saben? Pero son muy necesarios en territorios como los de nosotros o en contextos como los de, pues, no sé si el término sea bueno, pero del sur global. Entonces, creo que hay momentos donde piezas artísticas pasen del símbolo y vayan a tener como un valor transformativo, un valor que va desde la identidad hasta el territorio que tenga que ver, caray, con, ¿cómo se dice?, con el contenido natural de la obra. ¿Sí? A lo mejor esto también es más fácil hablarlo a partir de, ¿cómo se llama?, de obras concretas, con ejemplos concretos. Pero en general es como yendo a diferentes territorios que van más allá de la naturaleza, sí, pues hay por lo menos de la economía del arte. Ahora sí me callo. Lupe, ¿quisieras aportar a la pregunta o puedo pasar a la siguiente? ¿Puedo pasar a la siguiente, por favor? Ok. Esta pregunta es para Raúl. Los proyectos en los que trabajas parecen a larga escala y ambiciosos, incluso siendo bellamente humildes en naturaleza y propósito. ¿Cómo manejas tener los fondos? Perdón, gracias. Miren, desde un principio ese fue como un problema. De esto podemos hablar mucho, sí, pero me acuerdo que por ahí del 2003 hicimos una exhibición en Berlín que le llamábamos The Transborder Workshop. Lo hicimos junto con 3 colectivos, uno en Holanda, otro en Sudáfrica de Johannesburgo, Trinity Sessions, y Torolab de Tijuana. Y bueno, veíamos los de Trinity Sessions y los de Torolab, a los holandeses, a los de The Bach, y decíamos, bueno, es que tienen todas las herramientas, y eran como 40, y vivían en el centro de Ámsterdam y todo. Y se acabaron como en 3 años. Y fue porque se les quitó como el apoyo económico que venía del gobierno. Y en cambio, los de Trinity Sessions y nosotros seguimos siendo compadres y amigos, porque quizás somos, no sé, no quiero decir que somos como cucarachas, pero tómenlo como en el mejor de los ejemplos. Hay como un aspecto de supervivencia viviendo fuera de los centros de poder. ¿Sí? Tijuana tiene un aspecto resiliente
pero aún sí está lejos de Monterrey, Guadalajara, México y Puebla. ¿Sí? Es como otra cosa. ¿Sí? Y eso te indica que tengas, si estás haciendo un trabajo sobre contexto y no tomas en cuenta que estás trabajando como tratando de entender como un sistema complejo que está dentro de otro sistema, pues bueno, y no tomas en cuenta cómo va a sobrevivir el proyecto, pues bueno, pues vas a tener una carrera corta en este tipo de proyectos. A nosotros empezaron primero invitándonos a bienales de arte, pero después nos empezaron a invitar a bienales de urbanismo, después a cuestiones de ciencia aplicada y últimamente nos han estado invitando a escuelas de economía y emprendimiento, porque muchos de nuestros proyectos también razonan la manera natural en cómo esto debe de subsistir y continuar evolucionando. Entonces, cada proyecto, dependiendo del que estudiemos, va generando su razón de sostenerse dentro de su sistema, ¿sí? En el caso, y podemos ir otra vez, proyectos por proyectos, si se acuerdan, mostré uno de un alimento en que generaba una cooperativa con una comunidad, y esa cooperativa mantenía. O había otro que era una granja, ¿sí? Que vendía lo que producía a escuelas primarias y charter schools que querían cambiar su dieta, ¿saben? O hay otros que se ligan con cuestiones, con universidades, y ellas, bueno, pues tienen que hacer sus aportaciones. En fin, ahora sí, en México decimos algo que se dice, depende del gato la pedrada, ¿no? Y la verdad es que tenemos una galería también que se llama OMR en la Ciudad de México, súper paciente, que sabe que tardamos como 2 años en hacer un mapa y 3 dibujos y 5 maquetas, y cómo se llama, y nos representa, y como saben que hacemos poquitos, pues encarecen los precios y eso ayuda a los proyectos. Por eso hicimos también un contrato nuevo con esa galería que ahí puse, que después lo podemos estudiar, porque en México no hay apoyo para los artistas visuales en términos legales, ¿no? Y eso es otra plática. Pero para que sepan que si se vende una pieza de que representa un lugar, eso tiene una responsabilidad con vidas reales que te ayudaron a producirlo, ¿sí? Porque cualquier otra cosa es explotación. Pero bueno, ese es como una forma de entenderlo, ¿no? Si no estás haciendo estos intercambios como los que ves en el trabajo de Guadalupe. Perdón, espero que haya contestado y no confundido más las cosas. Muchas gracias, Raúl. Y bueno, tenemos algunas preguntas todavía pendientes, pero ya estamos en el tiempo adecuado para despedirnos, no sin antes darle las gracias a Beyond Unit 25, a Raúl, a Lupe y por supuesto a Quiz Museum, a Lindsay, a Catherine, que han estado organizando esto de una manera muy linda y me encanta que haya podido ser en nuestro idioma, en español, y poder quizás próximamente hacer más charlas así. Muchísimas gracias a todos. No sé si alguien más quiere decir algo. Lindsay, Catherine, Beyond, ¿sí? Yeah, I just want to add my thanks to both Guadalupe and to Raul. This was like just a beginning. I think of such a teaser conversation. There are many questions from our students, so I hope you don't mind if we actually send them to you, and maybe you can record some kind of response to them. Thank you for inspiring us. There's so much that we need to still unpack and think about with your work. And we know we'll be continuing to discuss this in our classrooms for sure. Thank you. Muchas gracias, Villanti. Gracias. Nos vemos.